Entre los innumerables relatos de apariciones, hay una historia en particular que ha desconcertado y aterrorizado a generaciones: el espectro del tren de Gotsu. Este fenómeno, reportado durante décadas por maquinistas, pasajeros y trabajadores ferroviarios, tiene un patrón inquietante. En un tramo solitario de la línea Sanin, que serpentea a través de montañas y túneles oscuros en la prefectura de Chimane, se aparece una figura fantasmal en las vías. Quienes la han visto la describen de la misma manera: una mujer vestida de blanco, con el cabello largo y oscuro cubriendo su rostro, que se materializa en mitad del trayecto y desaparece sin dejar rastro. Algunos dicen que es solo una sombra en la niebla, un truco de la mente cansada de los maquinistas que recorren la misma ruta una y otra vez. Pero otros aseguran que han visto mucho más que eso. Porque este espectro no es una simple visión pasajera, es una presencia que parece estar esperando algo. Como muchas historias de fantasmas en Japón, esta tiene su raíz en una tragedia. No se sabe con certeza cuándo ocurrió por primera vez, pero los registros ferroviarios sugieren que todo comenzó hace más de 60 años, cuando una mujer murió en ese tramo de la vía. Algunos relatos dicen que era una joven que intentó cruzar las vías en una noche de tormenta. Un error fatal. El tren la alcanzó antes de que pudiera reaccionar y su cuerpo fue arrojado varios metros, desapareciendo en la oscuridad. Pero hay quienes cuentan que fue algo más siniestro. Que ella no intentaba cruzar las vías, sino que estaba esperando el tren. Que permaneció de pie en el mismo lugar hasta que la locomotora la alcanzó. Que sus ojos vacíos miraban fijamente al conductor hasta el último instante. Cualquiera que sea la verdad, lo único seguro es que su cuerpo nunca fue encontrado completamente. Fragmentos de su ropa, un zapato, una bolsa con objetos personales, pero nunca su cabeza. Desde entonces, los avistamientos comenzaron. Primero, con los maquinistas. Luego, con los pasajeros. Y con cada nuevo testimonio, la historia se volvía más aterradora. Uno de los primeros informes documentados proviene de un conductor experimentado en la línea Sanin. Era una noche fría de invierno cuando, al salir de un túnel, vio una figura de pie en mitad de la vía. Instintivamente, activó el freno de emergencia, con el corazón latiéndole en la garganta. La figura no se movió. No intentó correr, no mostró miedo. Simplemente estaba allí, de pie, con la cabeza inclinada hacia un lado. Pero cuando el tren finalmente se detuvo y el maquinista bajó con su linterna para investigar, no encontró a nadie. No había huellas en la grava. Ni rastro de la mujer. Confundido, regresó a la cabina y revisó la cámara de seguridad delantera. Y fue entonces cuando vio algo que lo dejaría sin aliento. La mujer estaba allí, a solo metros del tren, pero su rostro era un vacío absoluto. Un espacio negro, borroso, imposible de definir. Desde aquel día, el conductor nunca volvió a trabajar en esa ruta. Otros testimonios han surgido a lo largo de los años. Maquinistas que han asegurado ver a la mujer de blanco en el mismo punto del trayecto, siempre antes de entrar al túnel maldito. Pasajeros que han sentido un frío insoportable en vagones vacíos o que han visto una figura sentada en los asientos reflejados en las ventanas, aunque al girarse, no había nadie allí. Y lo más inquietante, los informes de trenes que llegan con un pasajero extra, a pesar de que, según los registros, nadie subió en esa estación. Uno de los relatos más escalofriantes ocurrió en 2003. Un maquinista novato, que había oído la historia pero no creía en fantasmas, decidió desafiar a la aparición. Era una noche tranquila. No había pasajeros a bordo, y mientras avanzaba por el tramo maldito, vio algo en las vías. Una silueta. En lugar de frenar, aceleró. Estaba convencido de que era una superstición, una historia exagerada. Pero cuando el tren cruzó el punto exacto donde había visto la figura, sintió algo helado recorrer su espalda. Como si alguien acabara de atravesarlo. El resto del trayecto fue normal. Pero al llegar a la estación final y revisar los vagones, encontró huellas húmedas en el suelo. Como si alguien hubiera estado caminando descalzo por los pasillos. Como ocurre con muchos relatos de fantasmas, algunos intentan encontrar explicaciones lógicas. Se ha dicho que la figura en las vías podría ser una ilusión óptica,
causada por las luces del tren al entrar en el túnel. Otros creen que los maquinistas, sometidos a largas horas de trabajo y fatiga, podrían estar experimentando alucinaciones por cansancio. Sin embargo, hay algo que ninguna explicación científica ha podido responder: ¿por qué hay testimonios idénticos de diferentes personas, en diferentes épocas, con años de diferencia? ¿Por qué algunos pasajeros han reportado sentir un escalofrío inexplicable justo en ese tramo de la vía, incluso sin conocer la historia? Y lo más aterrador, ¿por qué hay cámaras de seguridad que han captado una sombra en los asientos, donde no había nadie sentado? El caso más reciente ocurrió en 2021, cuando un grupo de trabajadores ferroviarios realizaba mantenimiento en las vías. Según su testimonio, escucharon pasos en la grava detrás de ellos. Al volverse, vieron una figura femenina, con ropas desgarradas, de pie entre los rieles. Uno de los trabajadores gritó, encendiendo su linterna. Pero en el instante en que la luz la tocó, desapareció. Esa noche, al revisar los equipos de seguridad, encontraron un mensaje en la radio del tren, registrado a la misma hora del incidente. Era una voz baja, distorsionada, imposible de identificar. Y aunque la mayoría de los trabajadores se niegan a hablar sobre lo que escucharon, uno de ellos reveló lo que más lo aterrorizó. La voz repetía una sola palabra, una y otra vez. Miteiru, Miteiru, Miteiru. Que en japonés significa te estoy mirando. Hasta el día de hoy, el espectro del tren de Gotsu sigue siendo un misterio. Algunos creen que es solo una leyenda urbana. Otros aseguran que hay algo más en esas vías. Pero si alguna vez tomas un tren en una ruta solitaria de Japón, presta atención a los reflejos en la ventana. Porque si ves una figura detrás de ti, podría ser que ella también te está mirando.